7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8 volvemos. Estamos en el informativo Capital, edición dominical. Mi nombre es Roberto Altamirano, estaré acompañándote hasta las 9 de la mañana. A esa hora viene el siempre polémico Quique Bravo con Contra la Corriente. Retornamos a las 10 de la mañana con Tu Negocio, Tu Marca, y luego el doctor Roberto Miranda a las 11 de la mañana con La Ley es la Ley. Programones hoy domingo en Capital Radio, Capital Televisión. A esta hora vamos a conversar sobre un tema importante porque se trata de niños, se trata de la infancia, y en este caso particular de la infancia en la Amazonía. Nos encontramos con María Elena Ugaz, ella es oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF. UNICEF ha publicado un reciente estudio sobre la crianza de los niños en la Amazonía peruana, y para conversar sobre este estudio, detalles del mismo, qué es lo que han encontrado y la problemática en sí y cómo atacar esos problemas, que es lo importante. Estamos con María Elena Ugaz, oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF. María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por darnos este espacio y tener la oportunidad de compartir los hallazgos del estudio y poder dar algunas reflexiones que nos puede ayudar a hacer un trabajo mejor y hacer que la vida de los niños y niñas en esa zona sea mejor. Así es, y el estudio está aquí, en este libro, aquí está, Las infancias diversas, estudio fenomenológico de la niñez de 0 a 3 años en 4 pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Un estudio bastante completo, bastante interesante, que vamos a analizar en los siguientes minutos. Para empezar, María Elena, ¿cuál es la situación de la niñez, de la infancia de 0 a 3 años, que es lo que aboca el estudio? ¿Cuál es la situación de la niñez en la Amazonía? Y comparémosla con la situación similar en la costa, en la sierra. Sí, bueno, muchísimas gracias. Realmente una de las cosas importantes que nos muestra, digamos, la evidencia, la información y la estadística nacional, no estamos utilizando otra fuente. La información nacional nos muestra que existe inequidad, que si bien es cierto se ha avanzado y no podemos desconocer que el país ha tenido avances importantes, por ejemplo, en reducción de mortalidad materna, neonatal, infantil, en reducción de la desnutrición crónica también a nivel nacional y en las zonas rurales, ¿no? En los quintiles también de mayor pobreza, ¿no? También hemos visto que se ha incrementado la cobertura de educación inicial, también en estos contextos, y también que tenemos ahora más niños que tienen documento de identidad. Yo creo que esos son avances importantes, pero una de las cosas que también reconocemos es que todavía tenemos desafíos, y los desafíos nos muestran que hay zonas en el país donde hay un mayor rezago, donde hay un reto mayor de lograr esta equidad que necesitamos. Y, por ejemplo, solamente para darle 2 datos, por ejemplo, la desnutrición crónica infantil es 34 veces más alta en niños que hablan la lengua indígena comparado a los que hablan la lengua el castellano, ¿no? 34 veces más alta la desnutrición. La desnutrición en población indígena, eso también lo muestra varios estudios también, no solamente el ENDE, sino otros estudios. Igual, por ejemplo, vemos que se han incrementado muchísimo los documentos de identidad, pero los niños, digamos, en estas zonas también tienen menos acceso, a pesar de que se ha incrementado muchísimo. Y también tenemos este reto de incrementar... ¿Menos acceso, ¿no? ¿A qué? ¿A los servicios de salud? A los servicios de salud. Yo creo que se ha mejorado el acceso a los servicios de salud, pero uno de los grandes retos es cómo logramos que se mejore la calidad de los servicios, tanto de educación como de salud, ¿no? Ok, se dio el primer paso en todo caso, ¿no? O sea, sí, el Estado puso los ojos ahí, acá hay un problema que debemos atacar, hay que ir ahí. Fueron. Por lo menos hasta ahí eso es lo reconocible. Ahora hay que dar el segundo paso. Sí, ahí es muy importante por qué surge este estudio, por qué se plantea ese estudio. Y una de las cosas es porque realmente había escasez de información. Queríamos entender cómo es la vida y el entorno de los niños y niñas menores de 3 años en estas poblaciones indígenas. ¿Y qué encontraron? Bueno, acá interesante encontramos que si bien existe una riqueza digamos, cultural, de formación del niño, ¿no?
y cómo la familia, no solamente estoy hablando del papá y la mamá que son importantes, sino que existe un entorno familiar múltiple. Una de las cosas que nos dicen desde el punto de vista de desarrollo, que existen los cuidadores significativos, que generalmente el cuidador más importante y significativo para el niño en esta etapa de la vida es la madre, ¿no? Ya, claro. Y el padre, lógicamente. Pero acá lo que hemos encontrado es que existen múltiples cuidadores, es decir, que alrededor del niño están los abuelos, los tíos, ¿no? Que el niño no solamente vive en esta etapa de la vida en su entorno del hogar, familiar, en su casa, sino que está constantemente yendo y viniendo alrededor de otras viviendas cercanas que son familiares, son de vecinos, es decir, tiene un entorno diferente al que nosotros conocemos, por ejemplo, en las ciudades. Resulta ¿no? paradójico, ¿no? Porque en estos lugares donde hay cualquier cantidad de necesidades, la unión de la familia, ¿no? se manifiesta. Y no solamente de la familia, sino también entre el vecindario mismo. Todos se ayudan, todos se conocen, no hay problemas en ese sentido. Lo que sí pasa, en caso contrario, pasa que en las ciudades, ¿no? A ver, deja a tu hijo donde una vecina. O sea, primero que la vecina acepte y en segundo lugar tú vas a estar pendiente, uy, lo habrá hecho bien, estará bien cuidado, te rompes la cabeza con eso. Sí, hay una mirada de socialización, de compartir, ¿no? Muy importante, porque el entorno de por sí es complejo, ¿no? Y el entorno es complejo inclusive para el cuidado de los primeros años de vida. Estamos hablando de un entorno que tenemos un clima muchas veces complejo, tenemos calor, tenemos los insectos, tenemos los parásitos, tenemos un entorno en el que el niño tiene que estar constantemente protegido. Y, por ejemplo, en el estudio lo que muestra es cómo las familias, los primeros meses de vida, lo que hacen es tener una barrera protectora hacia el niño para que no le afecte esas condiciones que tienen y constantemente están cargados, están en hamacas y eso es lo que hace que tengan un efecto de protección, ¿no? Entonces hay una mirada de protección también al niño, pero hay algo interesante que hay una mirada del aprendizaje del niño, ¿no? Como desde muy pequeño, es algo que digamos llamó mucho la atención a los investigadores, ¿no? Como desde muy pequeño ya existe una mirada de formar al niño bajo la moral indígena, ¿no? La moral indígena, que es muy importante para ellos para subsistir, para vivir y para desarrollarse en el entorno amazónico. O sea, los padres, eso es de la cuestión de los padres, entonces lleva para mantener precisamente su cultura y su comunidad. Así es. ¿Verdad? Y entonces, pero así también como existe toda esa riqueza cultural, ese compartir el aprendizaje, llevarlo al niño a la chacra, llevarlo a la pesca, llevarlo a las actividades cotidianas, porque el niño se inserta en toda la dinámica de los adultos, ¿no? También vemos dificultades, ¿no? Y vemos un entorno que tiene que mejorarse, ¿no? Y hay momentos en que la razón adulto-niño es desbalanceada, ¿no? Un poco lo que hemos mencionado, hay muchos adultos, pero hay momentos en que hay pocos adultos y muchos niños que cuál cuidar. es ese entorno que hay que mejorar? Sí. Bueno, acá tenemos la migración de los padres, sobre todo del varón, ¿no? Y el trabajo, ¿no? De que tienen la sobrecarga de trabajo, hace que muchas veces el cuidado del niño se vea afectado, sobre todo cuando los padres tienen que emigrar y entonces quedan en manos de los abuelos, de los tíos o a veces en muchos casos de otros niños. Pero siguiendo con la comparación, digamos, es lo mismo que pasa aquí en la ciudad, ¿no? Las familias modernas, digamos, papá, mamá trabajan, el niño se queda pues al cuidado hasta de la nana, ¿no? Sí, de la persona, la empleada de casa. Sí, entonces ahí es importante ver cómo entendemos ese contexto, momentos en el que hay muchas manos, ¿no? Y momentos en que no hay muchas manos, y entonces el cuidado del niño se complica mucho más, ¿no? Vamos a dejar el tema ahí, nos vamos a una pausa comercial y retornamos para seguir conversando con María Elena Ugaz, oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF, a raíz de este estudio bastante interesante y bastante completo sobre la situación de la primera infancia, de 0 a 3 años, ¿verdad? De 0 a 3 años en la Amazonía del país. Datos bastante interesantes que ya lo compartiremos con ustedes luego de la pausa comercial. Estamos en el Informativo Capital, edición dominical. Volvemos.
Continuamos, estamos en el informativo Capital, edición dominical. Mi nombre es Roberto Altamirano, estaré acompañándote hasta las 9 de la mañana y estamos conversando con María Elena Ugaz, oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF, sobre este estudio, Las Infancias Diversas. Es un estudio que ha realizado UNICEF precisamente en los pueblos indígenas, en 4 pueblos indígenas de la Amazonía peruana, para ver la situación de la primera infancia, niños de 0 a 3 años, y nos estaba dando datos bastante interesantes durante la pausa comercial. ¿A qué pueblos exactamente se han hecho estos estudios? Se han hecho en 4 pueblos indígenas, Chipibo y Achaninca en Ucayali y Huampi-Sehuajún en Amazonas. Fueron 4 pueblos indígenas donde los antropólogos visitaban las familias y observaban, digamos, y acompañaban a las familias durante un mes. El trabajo ha sido principalmente de observación. Principalmente observación, escuchar, entender, ¿no? Siempre el antropólogo, hombre y mujer, la pareja, ¿no? Estaba acompañado por un líder indígena, por alguien que hablaba la lengua y que permitía entender, digamos, las acciones que se desarrollaban y no dar una interpretación errada, ¿no? El estudio ha sido liderado por Janine Anderson, una antropóloga de gran prestigio, y realmente nosotros nos sentimos muy satisfechos por la investigación, sobre todo porque se trata de rescatar, de acercarse a entender el entorno familiar y el protagonismo del niño y de la niña menor de 3 años en estas poblaciones indígenas, y cómo se rescata todo el bagaje y la riqueza cultural, estas culturas vivas que son estos 4 pueblos, pero a su vez también se puede observar algunas cosas que se tienen que mejorar para que el crecimiento y el desarrollo de los niños en estas poblaciones sean mejor, para que no tengamos estas brechas, estas inequidades todavía que observamos, y podamos hacer pues que el Estado, ¿no?, que yo creo que está en este momento, digamos, hacia eso, como mencionaban, tanto el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como el Ministerio de Cultura. Tuvimos el gusto realmente de hacer la presentación pública del libro este viernes, y realmente estas reflexiones ayudan a que ya las acciones que están enmarcadas, ¿no?, acá en la política de transversalización del enfoque intercultural en los servicios, ¿no?, y cómo llegamos realmente para mejorar los indicadores, ¿no?, de los niños en esas zonas. ¿Y a qué conclusión llegaron los antropólogos concretos? De manera concreta, digamos, una de las cosas que se vio es que la riqueza cultural nos marca que hay pautas que tenemos que valorar y tenemos que seguir protegiendo, ¿cuáles son impulsando. Esas? Por ejemplo, toda la cultura de la crianza del niño, que le permite al niño esta protección que mencionaba, este entorno familiar que está pendiente del niño, sobre todo los primeros años, ¿no?, que le permite esa autonomía al niño, ¿no?, que respeta su proceso evolutivo de desarrollo también del niño, y que le permite de manera adecuada, digamos, hacer un crecimiento, de manera importante, insertada en la realidad y en el contexto de esos pueblos, ¿no? En el aspecto de crianza sí, meramente, ¿qué cambios debería de existir? O sea, ¿qué es lo que están haciendo los padres con sus hijos hoy y que debería de cambiarse? Sí, bueno, allí hay cosas que se tienen que mejorar, como por ejemplo el tema de agua y saneamiento, el entorno, no hay agua y saneamiento, ¿no? El tema de cómo se maneja, digamos, no sé, el consumo del agua, el agua del río, el tratamiento del agua del río, ¿no?, y los servicios que se tienen para justamente tener un entorno menos contaminante. Servicios básicos, entonces, hay un urgente. Problema de parasitosis, de hecho, ¿no?, en los niños. Hay un problema también de nutrición, la alimentación del niño, el alimento de origen animal, que nos habla de manera muy importante el Ministerio de Salud como relevante para la alimentación del niño, también muchas veces es escasa, y hace pues que justamente la desnutrición sea alta en la zona, ¿no? Las enfermedades frecuentes por el tema de agua y saneamiento, y a su vez la inadecuada disponibilidad de alimentos de origen animal, que ayudan al crecimiento del niño, lógicamente hace que las condiciones del niño no sean del todo adecuadas, ¿no? El hecho que los niños vayan a
no digamos a trabajar, pero el hecho que los padres lleven a sus hijos tan chicos a acompañarlos en las labores, ¿eso ustedes lo ven bien? ¿Lo ven aceptable? ¿O es que el niño, los padres deberían de ir a trabajar y los niños quedarse a cargo de otra persona adulta de confianza de los padres en casa, recibiendo los cuidados que merecen? ¿Cómo ven el tema? Sí, ahí hay un aspecto muy importante. Cuando uno habla del desarrollo infantil, sobre todo los primeros 2 años de vida, el entorno familiar es muy importante. No deja de ser importante más adelante, pero es de manera importante, es fundamental por el vínculo de apego, ¿no?, que le da esa seguridad al niño, ¿no?, el estar cerca de los padres, sobre todo de la madre o de los adultos importantes para el niño, ¿no?, la comunicación, ¿no?, digamos, y todo este aprendizaje que va teniendo el niño es muy importante, ¿no? Entonces, uno podría decir, digamos, si es mejor llevarlo y acompañarse con el niño o dejarlo bajo el cuidado de otros. Ahí depende, ¿no? Si la familia lo lleva y cuando lo lleva, no solamente mira que esté en condiciones adecuadas el niño, que tenga esta protección, que tenga ese entorno en el que pueda seguir desarrollándose y tenga la alimentación adecuada dependiendo de la edad del niño, ¿no? Porque acuérdense que también, si estamos hablando de pequeñitos, están con lactancia materna exclusiva y es muy importante entonces que esté el niño con la madre, ¿no? Entonces ahí el niño no se perjudica, ¿no? Si es que, digamos, al llevarlo a Chaca se da esas condiciones para que el niño esté bien. Y si se queda, ¿no?, bajo el cuidado de alguien, dependiendo de la edad, menor de 6 meses, sobre todo porque está con lactancia, menor de 1 año, va a ser más complejo, que esa persona o esos adultos que se quedan, no niños, no otros niños cuidando al bebé, ¿no?, sino los adultos que se quedan al cuidado, también tengan, digamos, las condiciones para hacerlo bien, que tengan información adecuada, que puedan tener el tiempo suficiente, ¿no? Y Sí. ese punto, perdón, ese punto que acaba de mencionar, que se queden con adultos y no con menores mayores que el niño. Eso Es un hemos punto visto, importante porque eso ocurre en la mayoría de casos, en la gran mayoría de casos de los pueblos de la Amazonía, de la sierra y también de la costa, inclusive acá en zonas urbanas, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es muy importante. O sea, el adulto con el que se queda bajo el cuidado el niño, ¿qué tan preparado está? ¿No? ¿Qué tan preparado está? No solamente los padres, sino también los adultos que están alrededor del niño, ¿no? Hablando así, para generalizar el tema, un menor de edad, no sé, 14, 15, 16 años, menor de edad todavía, ¿está capacitado para quedarse a cargo de una criatura de 2 años, 1 año o menos? Ahí es muy importante que tengamos en cuenta que realmente el niño necesita de un adulto que esté acompañando. Adulto, sí. Okay. ¿No? Uno, digamos, un niño, porque todavía estamos hablando de un adolescente, un niño también tiene, digamos, otras acciones que tiene porque que desarrollar. hay niños que son ¿no? responsables, ¿ah? Sí, Hay digamos niños que son responsables. son Sí. responsables y bueno, pero la verdad es que el cuidado del niño, sobre No todo es del lo aconsejable. pequeñito, sí, tendría que estar a cargo de un adulto preparado, acompañado, ¿no? Lo cual no quiere decir que en el entorno de la familia haya otros niños que puedan colaborar también en un momento con estar con el niño, jugar con el niño, conversar con él, ¿no? Claro, definitivamente, porque una cosa es ayudar al adulto, no sé, pues alcánzame el pañal, alcánzame la leche, caliéntale la leche o qué sé yo, y otra muy distinta, hazte cargo tú y ser responsable tú de la crianza de la criatura, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es otro tema. Otro tema. Sí. Bien, María Elena, muchísimas gracias. Ha sido bastante muchas ilustrativo. gracias, Y vamos sí, a ver este libro, Las infancias diversas, estudio fenomenológico de la niñez de 0 a 3 años en 4 pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Esto ya lo han presentado ya lo hemos al gobierno, presentado. al Estado. Sí, bueno, realmente hemos hecho una presentación conjunta con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ya. Y realmente esto va a ser parte de los documentos
elementos que va a contribuir con hacer que las políticas que ya están enrumbadas realmente se implementen adecuadamente en esos contextos, ¿no? ¿Hay alguna voz del gobierno que se ha pronunciado al respecto? Bueno, en el evento que tuvimos... ¿Va a aplicar este estudio? ¿Lo va a examinar? Sí, algo? sí, estuvo la viceministra María Eugenia Mujica, estuvo también el viceministro de Interculturalidad, señor Álvaro Luna. Realmente nosotros nos sentimos muy contentos porque lo que ellos mencionaron es algo muy positivo, ¿no? Este respeto, el entender mejor y poder hacer que los programas, ¿no? Todos los programas que llegan al Estado realmente respondan mejor a la pertinencia cultural, ¿no? de los pueblos, ¿no? Como UNICEF inclusive, también nosotros estamos iniciando un nuevo programa de cooperación a partir de 2017, donde este es uno de los resultados, la reducción de inequidades, es decir, que todos los niños y niñas, no importa dónde nazcan, no importa, digamos, la etnia, no importa la edad, no importa, digamos, el entorno en el que nazcan, todos tienen los mismos derechos para desarrollarse y realmente lograr lo que nosotros aspiramos. Así, ¿no? como han hecho con este estudio con los pueblos indígenas, van a hacer quizás otro similar con los pueblos de la sierra, quizás los pueblos alejados de la costa, no sé. Sí, bueno, en la zona andina había más información. Lo que no teníamos era información de cómo era cómo era la mirada y la crianza, la cosmovisión alrededor del cuidado de los niños pequeñiñitos. Pero sí todavía tenemos necesidad de... Hay trabajo pendiente ahí. Sí, es importante todavía la información, por ejemplo, todo el tema adolescente, ¿no? Y ahí se nos abre todo un aporte de conocimiento de cómo mejoramos los derechos de los niños durante la adolescencia, este desarrollo integral de la adolescencia. El embarazo en adolescentes, la prevención que es altísimo, del embarazo en adolescentes realmente. Entonces tenemos que entender mejor tenemos cifras, pero además tenemos que entender qué se está dando en el entorno familiar, comunitario, ahí donde ellos viven, para poder realmente desarrollar políticas pertinentes. Muchas gracias, María Elena Ugaz, por tu visita. Ella es oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil de UNICEF, quien nos ha explicado este interesante estudio fenomenológico de la niñez de 0 a 3 años en 4 pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Las infancias diversas, aquí está el estudio bastante interesante y recomendable, que esperemos que el gobierno pues tome cartas en el asunto. Ya lo sabe, lo tiene en sus manos, así que es cuestión de ir al campo a aplicarlo. Regresamos, pausa comercial, estamos en el Informativo Capital, edición dominical. Gracias, María Elena, por tu visita. Muchas gracias. Regresamos.